2 months ago, Carmen fled her home in central Mexico in fear for her life. Her husband is a cartel gangster, and after years of living in fear, she finally escaped, taking her children with her. Siempre me tenía encerrada, me golpeaba, me amenazaba. Era a veces así como de pegarme, hasta a veces casi matarme. Me golpeaba, muchas de las veces me golpeaba frente a mis hijas. Y pues yo dije, no está bien. Carmen is the name she gave us, feeling to reveal her true identity, and asked us to keep the location of the migrant shelter where she hides a secret. The people she's fleeing have their spies everywhere. A donde quiera que tú vayas, te van a traer. Hasta donde tú vayas, va a haber gente que nos contacte y te regrese. ¿Y qué me decía? Si te vas, ¿qué? ¿Te encuentro o te mato a ti? Si dejas a tus hijas, ellas son las que van a pagar las consecuencias de todo. In Mexico, stories like Carmen's are nothing out of the ordinary. The technical term for her status is desplazamiento forzado, or forced displacement, meaning she has had no choice but to abandon her home. And as Mexico descends into ever-worsening violence, thousands upon thousands are falling victim to this phenomenon every year. Yo no tuve de otra más que desplazarme, salirme de ahí, venirme, recoger a mis hijas y venir. Y pues la verdad, yo regresar al lugar de donde soy, no puedo regresar. Si él me encuentra, me mata. Since the start of Mexico's war on drugs in 2006, more than 150,000 Mexicans have been displaced. Defined as the involuntary or coerced movement of people away from their home or home region, the reasons are manifold. Natural disasters, water contamination, air pollution, political or religious persecution. But in Mexico, by far the most common is organized crime. José Díaz is from Guerrero State in southern Mexico, where the town of Chilapa has been devastated by cartel warfare. Porque antes de 10 años podíamos vivir con las puertas abiertas, los niños jugando en las calles, todo el mundo iba a trabajar. Llegó una célula ahí que se denominan los rojos, entonces ubicamos y sentimos y vivimos ya lo que era ver a un sicario, cualquier persona de civil fuertemente armada, y ellos traían armas AK-47 o estos cuernos de chivo. Guerrero State is Mexico's worst region when it comes to forced displacement. Pues que ya el jefe de plaza es fulano, ¿cómo? Sí, y que el hijo de doña X señora ya anda de sicario, así que la misma gente de ahí fue involucrándose en la delincuencia y en provocar violencia, ¿no? Entre las mismas familias, o sea, la tranquilidad de Chilapa ahí empezó a desaparecer, al grado de que hoy es una de las ciudades más peligrosas, creo que a nivel mundial. Today, José is an anti-displacement activist, having suffered firsthand the violence of Mexican organized crime. Es la tragedia más espantosa que yo he podido vivir, mi familia, pues estar desplazados. El 26 de noviembre del 2014, un grupo criminal que se denomina Los Ardillos capturaron a mis 2 hermanos, a mi primo y 2 amigos. 4 días después aparecen los cuerpos torturados, decapitados, desmembrados, en un lugar a 2 kilómetros de la ciudad de Chilapa. José did not take it lying down. Yo organicé al pueblo, hicimos marchas para ir a enfrentar a los criminales que estaban ahí. A mí me ponían la pistola acá y como yo los señalé directamente a los responsables de la tragedia de mi familia, obviamente pues ellos trataron de asesinarme ya varias veces. Y así he andado yo como delincuente, viviendo, escondiéndome.
Today he lives in a Mexico City safe house provided to him by the Mexican government. He falls under the Federal Protection Program for at-risk journalists and activists, having founded an organisation that searches for the disappeared and seeks to return the displaced to their homes. Andrés Ramírez is the director of COMAR, the Mexican federal government's commission for refugee aid. El tema del desplazamiento forzado interno sí ya tiene muchos años. Desafortunadamente, los gobiernos mexicanos no le habían puesto interés, lo habían desdeñado, lo habían subestimado, lo habían despreciado. In 2020, Mexico's federal government decided to tackle the issue, creating a series of laws that seek to address the problem. En la ley, en esta nueva ley del desplazamiento forzado interno, se tipifica el tema del desplazamiento forzado interno como delito. Entonces es un elemento que va a ser combatido fuertemente también como un delito. Ahora, hay otro elemento muy importante, que es el tema de la prevención. Nosotros no podemos lograr erradicar este problema si no se avanza mucho en la prevención. Es como muchas cosas. Yet legislation on the books is one thing, turning it into reality in the most marginalised regions of this country is another. Western Guerrero, on the border of Michoacán, a region known as the Tierra Caliente. Here, the town of Pandacuareo is the front line of cartel territorial conflict. Gang warfare here, like in Chilapa, caused 3,500 people to flee this agricultural region in 2020, abandoning their homes in what are now known as pueblos fantasmas, ghost towns. Manuel Pineda is one of the few who still remain. El 17 de enero fue cuando hubo muertes, aquí. Tengo la fecha presente. Aquí estaban las calles llenas de gente armada, con ropa oscura. No era ni gobierno, eran gente jóvenes, chamaquitos, de 15, 16 años, jovencitos. Mataron a un muchacho porque les llevaba de comer a unos aquí para la lomita esta. También lo mataron, jovencito. Y de ahí para adelante se fue la gente, todos nos fuimos de aquí, toda la gente. Today, Pandacuareo is deserted, its residents scattered across Mexico. And for Manuel, now 70 years old, it has meant the destruction of his livelihood. Hasta lloro. Más que en silencio porque me da pena que me escuchen llorar. Discúlpeme, tengo coraje y con mucha razón. Robarnos lo poquito que uno tiene. Siento mal. Gregorio Portillo is the mayor of Cirándolo, the municipality which encompasses these now deserted towns. Lo que se ha vivido durante este 2020 sí fue específicamente el enfrentamiento de dos grupos muy fuertes. La inmensa mayoría de nuestras comunidades tienden a desaparecer por este fenómeno. Casas abandonadas, tierras abandonadas, sin producción, sin trabajarse. Existen todavía incluso vestigios, daños de las eventualidades que se suscitaron durante el año pasado y parte de este 2020. Yet while the violence has calmed down recently, it's only because one group appears to have won the battle, and that brings a whole other set of problems. Pues ya hay un solo grupo. Cuando hay un solo grupo, no hay guerra, pero hay sometimiento. Prácticamente hay otro estado, otro gobierno, pues. Son un gobierno ellos. Entonces la Coca-Cola tiene impuesto, la tortilla tiene un impuesto. Por cada kilo de tortilla se les paga a ellos 3 pesos de impuesto, que recauda el dueño de la tortillería. Y él tiene que entregar cuentas, cuántos kilos vendió, cuánto todo. The control the narcos have over their territories and communities in them is absolute. Por ejemplo, la justicia alternativa. Ellos arreglan matrimonios, arreglan problemas de pareja. Sí. Si tienes problemas con tu pareja, ellos te llaman y ellos ponen orden ahí. Ahí hay paz, pero a un costo. Entonces, cuando se vivió la guerra aquí, muchas personas decían, preferimos eso. O sea, muchas personas decían, yo prefiero pagar, pero quedarme en mi casa.
And for those who choose to flee cartel rule, whether peaceful or violent, there is generally one destination. La inmensa mayoría ha emigrado buscando un refugio en los Estados Unidos. Tijuana and the US-Mexico border, a destination for the displaced from across Mexico. Yashkin and her family, also from Guerrero State, arrived in Tijuana to plead for asylum in the United States. Now living in one of the city's many migrant shelters, she's 41 weeks pregnant. Yo trabajaba en un despacho de abogados, yo estaba estudiando y estaba practicando. El despacho llevaba un caso de unas personas que estaban peleando contra personas del narcotráfico. Entonces nos fueron a amenazar, mataron a 2 de los abogados del despacho y recibí un tiro en la espalda. Empecé a recibir amenazas, acosos por vía internet, por vía telefónica. Cambié muchas veces de número telefónico, pero aún así, no sé cómo le hacían, me encontraban. Yo dije, pues ya no quiero estar aquí, me puse muy mal, estuve a punto de perder a mi bebé. Yo venía con mis hijos, yo con mi panza, ya traía yo 34 semanas de embarazo. Venía mi esposo también. Yet, amid a global pandemic, with the asylum program on hold and migrants forced to wait in Mexico, she may be here for a while. Yo estaba planeando pedir asilo político, pero resulta que ahorita no se puede por la situación de la pandemia, entonces hay que esperar hasta que se abra la frontera. Her husband, on the other hand, didn't want to wait. Mi esposo se aventó a quererse cruzar a la mala y lo agarraron y él está detenido ahora. Y yo me quedé aquí solita con mis hijos y mi panza. Jan Bejar is an immigration lawyer in San Diego, dealing with such cases constantly. He says when it comes to asylum at the border, it's an almost hopeless case. Asylum is issued or is granted in a very limited number of cases, and it is always based on, number one, persecution on the part of the government of the country or of a group that the government is unable or unwilling to control. If you start with that and you have hundreds or thousands of people escaping from Uruapan because there's a conflict between one criminal gang and another narcotics trafficking gang, and you're caught in the middle, that is not a basis for asylum, and you are not likely to get it. When it comes to US asylum claims filed from Mexico, around 1 in 200 petitions are granted. One of the things that has to be proved by an asylum applicant is, number one, that he or she is not safe, not only in his hometown, but throughout the Republic of Mexico. It's extremely difficult because you're being asked to prove something that hasn't happened. You're being asked to prove that something might happen or will happen to you. And it's really, you know, if the judge wants to look at it that way, speculation. For Yashkin, displaced from her home, her husband in US prison, the birth of another child looming, and almost no hope of the US asylum she sees as her family's only hope, life has never been more difficult. La verdad hay días en que sí siento que ya no puedo, que ya no sé qué hacer, que me pongo a llorar mucho porque digo, esto es muy difícil. It's a familiar situation of hopeless desperation that today runs through Mexico's most marginalized and vulnerable communities.